Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations, soy David Poole y hoy vamos a hablar del Gran Japón, esa pequeña nación del universo Infinity que lleva de cabeza algunas de las grandes potencias, ¿de acuerdo? Y que se ha hecho un lugar en el trasfondo de la esfera humana y ha tenido un gran impacto especialmente en los acontecimientos del trasfondo de los últimos 6 años del universo de Infinity, de la esfera humana, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poco de este pequeño país, de dónde surge, cómo ha llegado a la situación actual y cómo esto ha impactado en el universo de Infinity. ¿De acuerdo? Vamos allá, pues. El Gran Japón que conocemos en Infinity obviamente es una proyección a futuro del Japón de la actualidad, ¿de acuerdo? Este Japón de la actualidad, a mediados del siglo XXI, empieza a sufrir unas graves crisis, unas recesiones que hacen que su sistema productivo se empiece a desestructurar, ¿de acuerdo? Esto hace que las antiguas familias Bushi de la época de las épocas Sengoku de Japón empiecen a heredar ciertos poderes que ya no tenían desde las épocas antiguas de Japón, ¿de acuerdo? Vuelven a ocupar rangos aristocráticos, ¿de acuerdo? Y se crea toda una especie de casta de aristócratas, ¿de acuerdo? Que controlan todos los medios de producción del Japón del siglo XXI, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Debido al rápido crecimiento de la economía global con los cambios que pasan en la Tierra durante la colonización de las estrellas, recordad que se crean grandes bloques continentales como pueden ser Eugene, Panoceania, ¿de acuerdo? Eugene acaba absorbiendo este Japón en crisis, ¿de acuerdo? Y anexionándolo a su gran estado de imperio. En el momento en que Eugene anexiona al imperio japonés, se produce una cosa curiosa, ¿de acuerdo? Pues Eugene es un sistema que se basa en el principio de que todos los ciudadanos son iguales, con ciertas resalvas, ¿no? Pero en general que todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades, el mismo nivel. Y esto choca con esta clase aristocrática que tiene Japón, ¿de acuerdo? Que se hacen llamar a sí mismos la aristocracia Kuge, ¿de acuerdo? Esto en el momento de la unión de Eugene con el nuevo Japón crea algunas tensiones entre la aristocracia y los líderes del partido de Eugene, hasta que al final la aristocracia decide, pues bueno, someterse al servicio del Estado de Imperio y bueno, bajar un poco la cabeza y aceptar que, bueno, va a perder el control sobre la población de Japón que tenía hasta el momento, ¿de acuerdo? Esta aristocracia controlaba todos los medios de producción del Japón antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenía una especie de sistema de monopolio sobre la producción. ¿Qué pasa? Eugene, por la manera de funcionar que tenía, decide cambiar este formato y obligar a que Japón deba suministrarse de proveedores de diversos puntos de la geografía de Eugene. En el momento en que solo se encuentra la Tierra, pues solo proveedores dentro de la alianza Eugenia, ¿no? Que serían Tailandia, Laos, Corea, todos los países del eje asiático, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando se expande hacia las estrellas, pues de los territorios de fuera de Shentang, Yutang, Svalargeima y demás. ¿Qué pasa? Esto rompe la cadena de poder de los Kuge, más todavía, pierden influencia, pierden poder, ¿de acuerdo? Y poco a poco, pues acaban más y más digamos, creciendo un sentimiento, ¿no? De no pertenencia a Eugene, ¿de acuerdo? Eso se une con que en Eugene el sistema de ciudadanía crea como una especie de ciertos niveles dentro de la pertenencia al Estado de Imperio, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, pues cada ciudadano en Eugene es puntuado a lo largo de su vida por todas las acciones que hace que favorecen al Estado, ¿no? Y en función de estos rangos de puntuación, pues él consigue acceder a mejores estudios, mejores academias, mejores opciones de trabajo y demás. Entonces, o incluso a rangos dentro del partido que controla Eugene.
Dentro de estos rangos, obviamente, los chinos son los que tienen una mayor prioridad para acceder a puestos de poder, porque ciertamente es digamos, la etnia principal que compone Eugene, ¿de acuerdo? Y hay digamos, un grupo secundario de ascendencias que se llaman comúnmente Guanxi, que comprenden a todos aquellos ciudadanos que no son de origen chino, pero que forman parte de Eugene, ¿de acuerdo? Son coreanos, gente de Vietnam, tailandeses, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos Guanxi, pues, pueden llegar a estos puestos de poder y demás, pero eh, requieren un poco más de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, tienen este acceso a todo, pero les cuesta un poquito más, ¿de acuerdo? Y entre estos grupos, pues estarían, por ejemplo, los japoneses también. ¿Qué pasa? En el momento en que empiezan a integrarse en la sociedad de Eugene, pues como los japoneses pertenecen a este grupo de segunda clase, digamos, no tienen acceso a todos los privilegios que pueden tener los ciudadanos chinos. Y esto agrava aún más esa sensación de haber sido humillado por esta absorción por parte del Estado de Imperio, ¿de acuerdo? Como para además, para añadir más insulto todavía a la situación, el emperador de Japón acaba siendo pues un títere subserviente del emperador de Eugene, ¿de acuerdo? Como un trofeo de conquista más que exhibir como parte de toda la anexión asiática del gran gigante yuchino, ¿de acuerdo? Todo esto agrava aún más la situación de estos aristócratas Kuge, ¿de acuerdo? Y ellos deciden crear la Tatenokai. La Tatenokai es una especie de grupo, digamos, terrorista, en cierta manera, un grupo de subversión dentro del Estado Imperio Yujin, que básicamente lo que se va a dedicar es a realizar acciones de ataque contra representantes del Estado Imperio cuando se encuentran en territorios japoneses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creando un clima de caos y de terror, ¿de acuerdo? Cuando los oficiales de Yuching se aprovechan de los japoneses, de aquellas personas de etnia japonesa, a través del aparato del sistema de Yuching, ¿de acuerdo? Pues esto hace que básicamente se provoque una especie de círculo vicioso en el que conforme los oficiales yuchinos van siendo atacados por estos terroristas, pues el Estado a su vez responde, digamos, degradando a los japoneses aún más a un rango de clase por debajo de los Guanxi, que serían esta gente de ascendencia no china, y los rebaja al rango conocido como los Shualai, ¿de acuerdo? Los Shualai son una clase de ciudadano dentro de Yuqing que están por debajo aún de los Guanxi, que obviamente son vigilados con un nivel muy alto de control por parte del servicio imperial y de otros agentes del imperio, ¿de acuerdo? La palabra Shualai en el idioma de Yuqing puede significar dos cosas. La primera es actuar de forma vergonzosa, y la segunda es no aceptar la derrota, ¿de acuerdo? En el fondo, pues las dos se aplican en el caso del ejército japonés, ¿no? Es decir, ellos han sido absorbidos por Eugene, pero no son capaces de aceptar que ahora ya no forman un cuerpo independiente, un estado independiente como era el Japón en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Entonces, estos actos de terrorismo les llevan a ser marcados por el Estado como ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera clase, ¿no? En este momento la situación se empieza a agravar aún más para los ciudadanos japoneses, ¿de acuerdo? Los abusos por parte de los agentes del Estado yuchino e incluso por los altos mandos en lo que se refiere al ejército japonés son cada vez mayores y más agravantes, ¿de acuerdo? Se acaba fomentando un sentimiento de racismo entre los mandos yuchinos hacia la población japonesa, porque los propios mandos yuchinos, cuando están en territorio japonés, no saben cuándo pueden ser víctimas de un ataque de la Tatenokai, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa?
Esto acaba provocando, como os comentaba, un sentimiento recíproco. Llega un momento en que los propios yuchinos utilizan a las tropas japonesas como carne de cañón en sus operaciones, ¿de acuerdo? Los japoneses siempre son la primera línea de contacto del enemigo, pues se considera que sus vidas, si se pierden en servicio de Yuchin, pues están haciendo un doble favor, ¿no? Están muriendo por el Estado Imperio y además previniendo una posible amenaza terrorista en el futuro, ¿de acuerdo? Esta situación acaba agravándose con el paso del tiempo y llega a su punto álgido en el año 69, después de la formación de Concilium, durante los eventos que se llevaron a cabo durante la campaña de Wotan, ¿de acuerdo? La campaña de Wotan fue un gran evento narrativo que se jugó en el universo de Infinity, en el que, bueno, las diversas facciones tenían que proteger el portal de salto de Wotan de una posible invasión del ejército combinado, ¿de acuerdo? Yuching, la verdad es que se defendió particularmente mal durante aquella campaña y uno de los puntos claves para Yuching durante la campaña fue el consulado orbital Baijing, que se encontraba en la órbita de Paradiso, ¿no? En el bloqueo de Wotan. Durante uno de los asaltos finales de la campaña, en que los nómadas asaltaron el consulado, ¿de acuerdo? Una fragata nómada que se llamaba Silencio, por favor, asalta el consulado y las fuerzas Yujin se dan cuenta de que no tienen posibilidad ya de salvar la estación y deciden declarar un ataque con fuerza máxima contra el orbital. ¿Qué pasa? El ejército japonés aún se encuentra en el orbital, no ha tenido posibilidad de evacuar todavía y obviamente destruir el orbital con ellos dentro implica una gran pérdida de vidas de ciudadanos yuchinos. Lo que pasa es que en el momento de tomar la decisión, los altos mandos consideran que son japoneses, son ciudadanos de segunda y por tanto no es ningún problema que mueran en la operación. ¿De acuerdo? En el momento esto causa gran conmoción en la población japonesa de Eugene, ¿de acuerdo? En ese momento recordar que Eugene ya obviamente es el Eugene que conocemos ahora, ya está desparramado por las estrellas, tiene territorios en varios planetas, entonces a pesar de que la población japonesa está dispersa, pues hay ciertos puntos más donde tienen más densidad de población según qué sectores de la galaxia, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta población japonesa pues se ve bastante afectada por la pérdida de todo este gran regimiento de soldados de su ejército sectorial. ¿Y qué pasa? En ese momento, pues el Estado Imperio lo atribuye a un error de comunicaciones, a un error táctico que conlleva las pérdidas de vidas. ¿Qué pasa? Hay toda una operación por debajo, como os comentaba, gestionada principalmente por esta aristocracia Kuge y esta Tatenokai, que es este grupo terrorista, en que durante mucho tiempo, durante muchos años, han estado preparando una posible secesión de Yujin del Estado Imperio. Y estaban esperando la oportunidad adecuada para llevarla a cabo. Y la oportunidad la tienen ahora. Hay un momento de gran crispación pública con el Estado Imperio. Los ciudadanos no se sienten representados y después de la masacre de compatriotas, pues el sentimiento nacionalista japonés crece más y más. ¿De acuerdo? En este momento, los Huge deciden poner en marcha su plan y básicamente diversos acuerdos y contratos que habían llevado a cabo en la sombra pasan a cobrarse en ese momento favores para promocionar este alzamiento de la población japonesa. Hay dos puntos bastante críticos para este alzamiento y están proporcionados básicamente por la prensa, ¿de acuerdo? Por la libertad de información. Recordad que en Eugene, como un estado, digamos, cercano al comunismo, pues la prensa está bastante controlada, el acceso a los medios, en este caso Maya, está bastante controlado. No es así en el resto de la esfera, ¿de acuerdo? En un momento dado, pues hay una reportera llamada Bianca Chen,
que aunque quizá no suene por el nombre, es una personaje de la que tenemos miniaturas, ¿de acuerdo? La miniatura de civil que aparece en la caja de Direfall 6, ¿de acuerdo? En la caja del Direfall 6, si recordáis, aparece Wei Feng, que es un Spec Ops Yujing, y aparece Leila Sharif, de los Assassin, ¿de acuerdo? Pues esta señorita Bianca Chen descubre las comunicaciones encriptadas de los altos mandos de Yuqing durante la Operación Wotan y descubre las informaciones que comprometen a todo el Estado Imperio en la muerte de todo el regimiento japonés que se encontraba en la estación. Decide huir de territorio Yuqing, ¿de acuerdo? Y obviamente el gobierno envía a Wei Feng para intentar localizarla y eliminarla. Es en ese momento donde la secta Assassin, que sabéis que uno de sus objetivos es siempre priorizar el conocimiento y la información, decide ayudarla, salvarla. Entonces Leila Sharif acaba salvando a Bianca Chen. Y eso permite que todos esos archivos, todas esas comunicaciones que ya tiene de los altos mandos de Yuqing puedan ser publicados en Maya, en la red global de comunicaciones que controla Aleph, ¿de acuerdo? Esto acaba provocando un, digamos, descontento a gran escala entre la población japonesa. El nivel llega a ser bastante crítico, de acuerdo con manifestaciones y sucesos violentos a lo largo del territorio Yuqing, y básicamente empieza pequeños incidentes que llevarán al lanzamiento popular. ¿Qué pasa? Mientras tanto, además, se produce otro suceso también relacionado con los medios, ¿de acuerdo? Probablemente recordáis también al personaje Candy Double, que también aparece en uno de los Dire Foes, en concreto el Dire Foes 7. Y Candy Double tiene una malla serie en la que explica normalmente pues, sus vivencias personales, ¿de acuerdo? Y en uno de sus capítulos de la malla serie, pues básicamente ya retrata cómo el Estado de Imperio de Eugene trata a los ascendientes japoneses dentro de sus fronteras, ¿de acuerdo? Y esta Maya serie, que tiene una visibilidad muy grande a lo largo de toda esfera, impacta mucho a la población panoceánica. ¿De acuerdo? Hay un gran clamor de la población de Panoceania en todos sus planetas para parar con las vejaciones continuas de Yuqing contra la población japonesa, y ellos elevan este sentimiento al Overhouse de O12, ¿de acuerdo? Recordar que O12 pues, actúa como un poco como las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces, llega este punto en que tenemos una etnia japonesa o que se está alzando en armas contra Yuqing. Y por otro lado, Panoceania, con toda su población bastante afectada por la situación, decide meter cartas en el asunto. Obviamente para Panoceania es una situación estratégica fantástica, ¿de acuerdo? Porque por un lado debilita a su enemigo y por otro lado pues aparece en, digamos, el prisma de la esfera como el gran salvador de la nación japonesa. Entonces, Panoceania decide intervenir, decide ayudar a los insurrectos japoneses, les proporciona armas, les proporciona apoyo logístico, ¿de acuerdo? Y la nación nómada y Hack Islam apoyan también el alzamiento proporcionando mayormente tránsito interestelar, ¿vale? Recordar que todas las colonias, digamos, japonesas están en territorios que forman parte de Yuqing, entonces no era fácil esa línea de defensa contra un enemigo altamente superior y que además en muchos casos te tiene completamente rodeado, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de territorios japoneses están rodeados de territorios Eugene, ¿de acuerdo? En este punto, pues Panoceania, además de proporcionar apoyo logístico y armamento, pues crea una estrategia que llama el muro de hierro. El muro de hierro básicamente es entrar en todos los territorios japoneses, poner una gran cantidad de fuerzas armadas en el suelo que actúen de barrera de protección para contener los ataques de Eugene contra la población japonesa y permitir la evacuación segura. En la mayoría de territorios Yuqing, esta evacuación se realizará hacia las islas de Japón en el sistema de la Tierra, en Sol, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de japoneses emigrarán de vuelta a la Tierra, volviendo a poner su capital en Tokio, ¿de acuerdo?
Eh, ¿Qué pasa? Esto fue posible en la mayoría de sistemas que eran controlados por más de una potencia, en las que Panoceania, los nómadas o Hakislam tenían presencia, ¿de acuerdo? Panoceania realizaba este bloqueo y los Hakislamitas y los nómadas, con su capacidad de transporte interestelar, trasladaban a la población japonesa de vuelta a la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? En ciertos sistemas como Shentang y Yutang, controlados completamente por Yojing, esto no fue posible, ¿de acuerdo? Entonces, en estos sistemas, la población japonesa no solo sufrió enormes bajas, sino que, bueno, se cuentan por millares los crímenes de guerra y vejaciones que tuvieron que aguantar, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos, pues, aún siguen atrapados en territorios, pues, como la isla de Kuraimori, en Shentang, que básicamente se han convertido en grandes campos de concentración para ciudadanos japoneses una vez acabado el alzamiento. ¿De acuerdo? Básicamente, como os comentaba, se produce una pequeña guerra civil, este alzamiento en territorio Jin. Este alzamiento es relativamente rápido, dura apenas 6 meses en tiempo de la esfera humana. Como os comentaba, esto pasa en el año 69 después de Concilium. Recordar que los eventos actuales en N4 se sitúan en el año 75, por tanto, son hace unos 6 años del tiempo actual, de 6 años desde antes de Operation Cloudstone, ¿de acuerdo? Y básicamente esto implica pues una reagrupación y cambio completo de mentalidad de los japoneses y de su manera de hacer la guerra tras estos eventos, ¿de acuerdo? Em, como os comentaba, los Kuge tuvieron que realizar toda una serie de pactos para llevar adelante este alzamiento. Pactos con Panoceania, como comentábamos por el tema logístico y armamento, con los nómadas y con Hakislam por el tema de su posibilidad de moverse a través de las estrellas, pero incluso tienen pactos con los Toja, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cosa que a largo plazo puede resultar interesante de cara a trasfondo, incluso para el juego de rol. Los Toja tienen un pacto con el Gran Japón que les permite moverse libremente entre los territorios del Gran Japón sin supervisión de O12, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que la situación de los Toja en la esfera humana ahora es medio complicada, pero está ahí ese acuerdo que puede ser bastante interesante a un nivel de futuro en el juego. ¿Sí? Este nuevo Japón que se forma, bajo el nombre de Gran Japón, pues básicamente parte de algunos de los conceptos que tenía el Japón antiguo, ¿de acuerdo? Vuelve a un sistema de castas aristocráticas, ¿de acuerdo? En la que tenemos por un lugar los Bushi, la casta guerrera, que está por encima, serían como los nobles, y por otro lado, pues tendríamos a la casta civil, que estaría por debajo. Esto lo vemos también representado en el propio ejército de JSA, ¿de acuerdo? Hay ciertas unidades que pertenecen a la casta noble, como podrían ser los Domaru Utai, el Daiokai Dengitai, que básicamente son todas las unidades de samurái, digamos, unidades pesadas del ejército, formarían parte de esta casta noble. Mientras que luego tendríamos las unidades de carácter civil, como los Keisotsu o lo que antiguamente eran los Haramaki, que ahora vendrían a ser los Tanko, pues que son tropas de origen civil, ¿de acuerdo? De la casta civil de Japón. Los Kuge, en el momento en que implementan de nuevo el Gran Japón, vuelven a reinstaurar al emperador. El nombre del actual emperador de Japón es Hiroshi. Y básicamente, aunque el emperador está ahí y sirve una función, digamos, cuasi divina, ¿de acuerdo? Sino que toda la filosofía del Nuevo Japón se basa en el respeto y la honra de las tradiciones, ¿de acuerdo? Entonces, todos los japoneses se les exige que estén dispuestos a dar la vida por el emperador, ¿de acuerdo? Y que honren a sus ancestros, ¿de acuerdo? Entonces, son dos principios principales y su tercer principio de esta filosofía del Nuevo Japón sería la reparación de las deudas, ¿vale? Obviamente ellos tienen una deuda muy grande contraída con muchas de las grandes potencias y parte de los principios de su nuevo país barra imperio es restaurar estas deudas contraídas. Y básicamente uno de estos conceptos se traduce en el lema muerte antes que deshonra, ¿no? Los nuevos japoneses, pues básicamente se les exige que estén dispuestos a morir antes que deshonrar tanto a Japón como al emperador como a sus ancestros, ¿de acuerdo?
Este nuevo Japón es democrático, entre comillas. ¿En qué sentido? Básicamente parte de principios democráticos, pero obviamente, como comentábamos, hay un emperador. El emperador no tiene poderes legislativos, pero sí que tiene derecho de veto sobre la Constitución, ¿de acuerdo? O sea que si en un momento dado la Constitución hay alguna ley inconstitucional, pues el emperador puede actuar para frenarla, ¿de acuerdo? Y aquí viene la ley barra trampa, y es que el emperador básicamente está rodeado por un séquito, una corte de aristócratas Kuge. Entonces, en el fondo, quien controla el Japón actual son los aristócratas de la aristocracia Kuge, ¿de acuerdo? Si en algún momento alguna de las leyes que el parlamento pasa adelante no es del agrado de esta aristocracia, pues ellos pueden utilizar al emperador y este poder de veto para cancelarla antes de que sea efectiva. Así que en el fondo, básicamente, los ciudadanos del nuevo Japón solo han cambiado el yugo que los oprime, básicamente. O sea, han pasado de ser oprimidos por el estado de Eugene a pasar a ser, pues, controlados por la aristocracia Kuge. Sí que es cierto que como decimos, que siempre sarna con gusto no pica, ¿no? Básicamente, para el ciudadano japonés medio, ellos tienen la sensación de que ahora pues pueden vivir más su propia cultura y sus propias tradiciones, que antes, digamos, en el estado de Imperio de Eugene, pues no tenían la misma libertad de expresión que tienen ahora. Pero en el fondo, no siguen siendo completamente libres en ese sentido, ¿no? Siguen estando un poco controlados, ¿vale? Como referencia a los territorios, para aquellos que tengáis curiosidad, el territorio capital de esta nueva nación, de este gran Japón, se encuentra en la isla de Japón de nuestra tierra. Tokio sería su nueva capital, como veis, muy cercano al territorio correspondiente a Yuching, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de ciudadanos yuchinos durante la diáspora de las estrellas migraron hacia Shentang y Yutang, así que los territorios yuchinos en la Tierra están casi despoblados comparado con las cantidades de población que hay actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso permitía una cierta tranquilidad en mover a la población de vuelta hacia la Tierra, porque el nivel de amenaza que ofrece ahora los territorios Yuchin en la Tierra no es tan grande como el que pueden eh, realizar, pues, los territorios Yuchin en regiones como Svalbard-Heima o Shentang y Yutang principalmente, ¿de acuerdo? Fuera del sistema Sol, tenemos como algunos territorios relevantes la base Kokyo 3, que está en Paradiso, y que podéis reconocer del set de escenografía que venía en la caja de JSA, que el set de escenografía se llama Kokyo 3 justamente porque pertenecía a esta base en Paradiso. Tenemos también la estación Kurage. La estación Kurage se encuentra en Amanecer, el planeta mayormente ocupado por Ariadna, y es una pequeña base, estación científica que se encuentra en una de las islas. Y por otro lado tenemos la ciudad de Koritawa, que se encuentra en Svalbard-Heima, ¿de acuerdo? Es uno de los pequeños reductos japoneses que aún conviven en Svalbard-Heima, entonces es la tercera potencia presente en el país. Por otro lado, donde sí que hay mucha población japonesa es en Borde de la Humanidad, aquel cinturón de asteroides que se caracteriza por la gran industria minera. Tiene diversas ciudades, digamos, estaciones orbitales japonesas. La más famosa, que actúa como de capital, es la estación Kinkakuji. Y por otro lado, hay otra estación menor llamada Yoake, ¿de acuerdo? Estas dos estaciones, pues, son los grandes núcleos poblacionales de los japoneses en Borde de la Humanidad. Muy bien. Como curiosidades al respecto de su ejército, sabéis que algunas unidades que formaban parte del ejército japonés cuando formaba parte de Yuchin se han perdido con el paso de las ediciones de Infinity. Una de ellas fueron los Haramaki. Los Haramaki eran una tropa ligera formada por, digamos, civiles de Gran Japón, ¿de acuerdo? Y que se sacrificaron para proteger la salida del emperador de territorio japonés en Shentang, ¿de acuerdo? En Kuraimori.
Esta unidad ha sido completamente erradicada, por lo tanto en las nuevas ediciones JSA ya no dispone de ella, y en su lugar tenemos a los Tanko, ¿de acuerdo? Los Tanko son tropas que el nuevo Gran Japón tuvo que entrenar a correprisa porque les faltaba básicamente tropas que pudieran aguantar el empuje de las infanterías pesadas yuchinas. Entonces cogieron a estudiantes de los dojos de artes marciales y armas de los territorios japoneses y básicamente les dieron armaduras improvisadas y los mandaron a primera fila para cubrir la defensa de los territorios de Japón. Otra unidad también disuelta fueron los Raiden, que veíamos también en las ediciones anteriores. Los Raiden han sido sustituidos por los Ryuken 9. Básicamente los Raiden operaban de una manera en que operaban en grupos muy pequeñitos, grupitos de 2, 3 miembros, integrados con otras unidades de Yuchin. ¿Qué pasa? Obviamente en el momento en que empezó el alzamiento, pues fueron de aquellas tropas que fue muy fácil coger y ejecutar en el acto porque estaban muy fácilmente accesibles para otros soldados del Estado de Imperio. Entonces la mayoría de ellos murieron en acto de servicio. Y con los supervivientes, pues el Gran Japón decidió ensamblar la nueva unidad Ryuken 9, que sirve pues como una especie de fuerza defensiva del nuevo territorio japonés, ¿eh? Muy bien, como curiosidad, hablar también de algunos personajes que ya tampoco no tenemos. Uno de ellos es la General Tanemura, ¿de acuerdo? La General Tanemura aparecía originalmente en Dire Force, estuvo al mando de algunas operaciones que se realizaron durante el Dire Force en el que participó Yuriko Oda, ¿de acuerdo? Y básicamente fue humillada públicamente por el Estado Imperio, por el fallo de la operación, y fue una de las grandes generales que lideró el alzamiento japonés, ¿de acuerdo? Ella murió en acto de servicio también, por lo cual no sigue, digamos, en el trasfondo en las siguientes ediciones, pero fue uno de los grandes detonantes para el alzamiento, ¿de acuerdo? Uno de los justificativos en que los japoneses se basaron para llevar a cabo el alzamiento. Otro de los personajes que ya no tenemos era la sargento del regimiento de los Aragotos, ¿de acuerdo? Que era Asuka Kisaragi y que ahora teóricamente Asuka Kisaragi fue eliminada en acto de servicio, protegiendo la ciudad de Motobushima. Y ahora en su lugar tenemos a la Kuroshi Rider, ¿de acuerdo? Se da a entender en el libro de Uprising que esta Kuroshi Rider puede ser la propia Asuka Kisaragi, ¿de acuerdo? Que ha sufrido grandes daños durante las operaciones en Motobushima y han recuperado su cuerpo y han conseguido, digamos, reconstruirlo en cierta manera para convertirse en este personaje digamos, sin cara, este personaje fantasma que hace referencia a cierta serie de anime que probablemente conocéis, llamado Durarara, en que la personaje, la motorista, es un Dullahan, ¿no? Es un jinete sin cabeza, ¿no? Pues aquí, Asuka parecería haber trascendido y convertirse en esta especie de espíritu vengativo sin cabeza que va a buscar a los oficiales de Yuchin a toda velocidad, ¿eh? Como otras curiosidades, el alzamiento también provocó que los clanes ninja de Japón se extendieran un poco de la situación del alzamiento, ¿de acuerdo? Los ninjas normalmente habían trabajado como mercenarios, ofreciendo sus servicios a los mejores postores, y cuando empezó el alzamiento muy pocos se mantuvieron completamente leales a Japón, sino que algunos decidieron que iban a seguir trabajando para el Estado Imperio porque no confiaban que el alzamiento se llevara a buen puerto, o simplemente porque les convenía más a las familias ninjas se mantuvieron fieles al Estado de Imperio, mientras que otras pasaron a anexionarse al nuevo ejército japonés. Por eso que aún vemos ninjas en Eugene y en Japón, en JSA, en el ejército de JSA. Muy bien, pues básicamente esta es la situación del Gran Japón ahora, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿qué implica eso para el futuro? Pues como os comentaba, a nivel de trasfondo, para juego de rol particularmente y para el juego de miniaturas, da lugar a algunos puntos interesantes, algunas ideas interesantes. La idea de que los japoneses tienen muchos favores que tienen que pagar, ¿de acuerdo? En la esfera internacional le deben muchos favores, tanto a los nómadas como a Han Islam, principalmente porque son los que les permiten conectarse con sus colonias, y especialmente a Panoceania, que les protege, digamos. Sin el apoyo de Panoceania, la nación japonesa se hubiera extinguido probablemente con el empuje del asalto de Eugene, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el alzamiento duró solo 6 meses y no paró por la fuerza de las armas, sino que fue porque O12 intervinió y aprobó el reconocimiento de Japón como un país independiente en el Congreso de las Naciones Unidas de Infinity, que es el Overhouse. Entonces, en el momento en que se reconoce a Japón como una de las naciones, tiene poder de veto y puede llevar propuestas a la Cámara, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la cantidad de delegados que tiene obviamente son menores, pues es un papel importante y entra a formar parte del juego político de la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ahí ya empiezan los políticos, ¿no? En el momento en que O12 lo aprueba como un país como tal, pues obviamente se puede pedir un cese de hostilidades, porque ya no es una guerra fría, perdón, una guerra civil, sino que es una guerra entre dos potencias de la esfera y O12 tiene permiso para intervenir en el caso de necesario, ¿no? ¿Podría Eugene haber continuado con sus asaltos? Probablemente, pero con la situación en Paradiso no hubiera salido muy a cuenta. Pensad que uno de los motivos también por los que Eugene quizá no pudo actuar con tanta velocidad contra el lanzamiento japonés es que la mayoría de sus tropas no se encontraban en las ciudades japonesas cuando empezó el alzamiento, ¿de acuerdo? La mayoría de sus tropas se encontraban en Svalbard en aquellas básicamente continuos rifirrafes que tienen Svalbard con Oceania y en el frente de Paradiso en los bloqueos contra el ejército combinado. Recuerdo que era la amenaza de primer orden. Entonces, bueno, todo eso también influye en los eventos que ocurrirían en los siguientes meses. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Toda esta información que hemos comentado aquí la encontraréis principalmente en dos fuentes. La primera es el libro de Uprising de N3. Recordad que es el primer libro de la trilogía en que se expande el universo de Infinity después de Human Sphere. ¿De acuerdo? Uprising es el primero de todos, que tiene la portada con un Oniwaban. Y también tenemos aquí mucha información del suplemento Eugene para el juego de rol de Modifius, ¿de acuerdo? Entonces, si todo esto que hemos comentado aquí os interesa y queréis profundizar un poco más, pues tenéis estas dos fuentes que podéis consultar, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.